Bienvenido a Pensando con Bruno. Mi nombre es Bruno, naturalmente, y nos encontramos a la mitad del 2025, mediados de julio, más o menos. El día de hoy quiero compartir con ustedes qué libros me han marcado en lo que va de esta primera mitad del año. No es que estos libros hayan sido publicados en el 2025, sino que son libros que, pues, por X, Y, Z motivo, me ha tocado recién leerlos en este año. Recién he podido descubrirlos. Algunos son de este siglo, otros son del siglo pasado. Pero creo que en general hay cosas interesantes. Quizás hay algún libro que pueda servirle a alguno de ustedes, una recomendación interesante. Quizás ustedes también me puedan recomendar algún libro que los ha marcado en esta primera mitad del año. Hay un poquito de todo. Generalmente este año siento que me he dedicado más a leer literatura más que filosofía, aunque también hay sus cositas, sus galletitas filosóficas dentro de los libros de literatura que más me han marcado en este año. Voy a presentarles 5 libros. No se los voy a presentar realmente en algún orden en particular en términos de que este me parece mejor, que este me parece peor o algo así. Los voy a presentar simplemente en el orden en el que los leí. Y bueno, eso también quizás va a dar un poco alguna idea de cómo es que ha ido evolucionando mi interés lector en lo que va del año. El primer libro que leí, no solo el primero que me gustó, pero el primer libro que leí en este 2025 es The Minotaur Takes a Cigarette Break de Steven Sherrill, que en español vendría a ser traducido El Minotauro se toma un descanso para fumar. Y está disponible en español además. Es un autor norteamericano que, de hecho, Sherrill es muy conocido porque no solamente es un escritor, es un poco un artista multifacético, digamos, hace música, escribe poesía. De hecho, el libro tiene mucho de poesía y de prosa también. Y en general, toda su vida o gran parte de su carrera artística la ha construido en base al personaje del Minotauro. Es como un personaje que le fascina mucho, porque es un personaje muy interesante. Partiendo de cómo sale a los que les interesa la mitología griega, obviamente sabrán mucho más del Minotauro que yo, pero el Minotauro pues sale del laberinto. Y hay obviamente diferentes historias. Supuestamente el Minotauro era como un personaje salvaje que se comía a las vírgenes, pero también después el Minotauro también es el semi-hijo de algún otro dios. Es un personaje muy interesante dentro de la mitología griega. Además, obviamente, el hecho que es mitad humano, mitad toro realmente, lo hace un personaje que de alguna manera se asemeja lo suficiente como para poder tenerle un cierto interés como una persona, como tratarlo como una persona, pero a su vez se aleja lo suficiente como para ser diferente de nosotros, ¿no? Entonces está en esa ambivalencia, en ese punto gris. Y la verdad que la manera en la que Sherrill utiliza el Minotauro en esta historia, el personaje principal se llama M, que obviamente es el Minotauro. Han pasado 5.000 años desde el origen del Minotauro. El Minotauro ya no vive en el laberinto, ni siquiera vive en Grecia, vive en Estados Unidos, trabaja en un restaurante, ayuda en la cocina. Entonces, la manera en la que describe Sherrill del Minotauro es muy interesante. Realmente es diría una gran obra, no diría de repente una obra maestra, pero es una gran obra y un gran escrito de lo que significa sentirse solo muchas veces. El Minotauro está solo precisamente por quién es el Minotauro en el contexto en el que se encuentra, ¿no? Y a su vez, muy interesante, por lo menos algo que yo encontré muy interesante en el libro es cómo una persona o un personaje, en este caso el Minotauro, evoluciona tanto o cambia tanto, para no hablar de evolución como un progreso o algo así, pero cambia tanto con el pasar de los años que su personalidad entera prácticamente deja de existir. Y se podría decir que el Minotauro que parte hace 5.000 años versus el Minotauro que se describe en el libro son como dos personas diferentes que han habitado el mismo cuerpo, por poner un ejemplo. La verdad es un libro que recomiendo bastante leer. Me parece un libro muy único además. O sea, un libro que pues lo compré porque me gustó la portada, porque me gustó el título. No costó mucho porque lo compré en una tienda de segunda mano, que pagué menos de €1 por él, creo. Un libro que jamás quizás hubiese comprado si lo hubiese visto nuevo por el precio que va un libro nuevo. Pero un libro que me gustó muchísimo. Realmente me gustó muchísimo y fue una muy buena manera de empezar el año. De ahí vienen 2 libros juntos, porque es un poco lo que consideraría, si tuviese que llamarlo de alguna manera, mi fase ribeiriana, ¿no? Ya si siguen este canal desde hace algún tiempo, saben que he hecho por lo menos creo que 2 videos dedicados a Julio Ramón Ribeiro en diferentes
contextos, uno realmente bajo los 2 libros que vamos a hablar el día de hoy, pero leí como 5. Y no quería, es más, podría haber hecho los 5 de Julio Ramón Ribeiro, porque la verdad es que Julio Ramón Ribeiro me marcó para siempre. Pero los 2 libros que tengo acá son el primero, obviamente, La tentación del fracaso, que tiene su video, que es el diario de Julio Ramón Ribeiro. No, obviamente no completo, pero cubre pues prácticamente desde su salida en el Perú hasta realmente prácticamente casi toda su vida en Europa, ¿no? Es un libro que como músico, como persona, yo que he estudiado música, como artista, me siento muy identificado con mucho de lo que él escribe, con mucha de la forma en la que él ve la vida, como muchas veces como el ser artista implica ciertas cosas, ¿no? Siempre tenemos esta idea de los artistas como que, los artistas, no, que este músico esto y este músico el otro, es una persona gloriosa y magnífica, pero al final los artistas también son personas de carne y hueso, que tienen días aburridos, que hay días que no se les viene ningún tipo de inspiración a la cabeza, y poder leer eso de primera mano, poder leer a un autor, a un escritor tan conocido, no solo a nivel peruano, pero a nivel internacional, poder ver cómo también una persona de carne y hueso, que tenía problemas, que sufría, que no se le venían ideas a la cabeza, que por ahí tenía etapas enteras de sequías, años que escribía pocos cuentos, ¿no? Y prácticamente simplemente por escribir, prácticamente, ¿no? Ya por hacer, realmente te da a entender que esa visión reduccionista que tenemos de los artistas no es realmente la visión real, ¿no? O sea, nosotros decimos, es que este artista sacó como 7 discos ya, pero este artista entre los 7 discos también comió, también se fue de viaje, también tomó vacaciones, también hubo un montón de cosas que no publicó y claro, eso es lo que no vemos, ¿no? Pero el diario, el poder tener ese continuo de información de lo que está haciendo el artista, no todos los días, pero casi todos los días, realmente te enriquece mucho, ¿no? Te da una perspectiva diferente sobre lo que es el arte también. Creo que incluso si no eres artista puedes aprender mucho sobre los artistas en general leyendo este diario y sobre todo la vida de los artistas, porque la vida de los artistas no solamente es el arte, hay todo un mundo, como en cualquier profesión, al lado de tu profesión, ¿no? Y el tercer libro es otro libro de Julio Ramón Ribeiro, obviamente, que es Invitación al viaje. Invitación al viaje es un libro publicado de manera póstuma, son pocos cuentos, y la verdad que fue un libro que lo pongo en el top principalmente porque es que es como el último libro, entonces me hizo mucha ilusión leerlo y no tengo que no cumplió las expectativas, estuvo cerca de cumplirlas, quizás esperaba mucho, pero es un libro muy genial. O sea, cuando lees los cuentos de Ribeiro, dices, por algo Ribeiro es Ribeiro. No quiero entrar muy a tope porque le dediqué un video en específico que se los voy a dejar. También le dediqué un video en específico a La tentación del fracaso que se los voy a dejar. Vale mucho la pena leerlos. Si no has leído a Ribeiro, no comiences con estos libros, lo sigo diciendo. Lee La palabra al mudo primero y luego, cuando La palabra al mudo te guste, porque te va a gustar, anda los otros libros, ¿no? Pero dejemos ahora a Ribeiro de lado. Y lo que sí tengo que decir es que Ribeiro me comenzó a poner en el bicho el cuento corto. El cuento corto, me he leído un montón de libros de cuentos cortos, algunos mejores que otros. La ventaja del cuento corto es que puedes encontrar muchas cosas en internet, ¿no? En páginas web que ya están publicadas. Y la verdad, había un cuento, yo le diría cuento corto, es un poquito más que un cuento corto, quizás es una novela pequeña, pero había una de estas historias que ya me tocaba leer. Y la tenía, para colmo, la tenía ahí en la estantería, o sea, no había manera de que la evitara, ¿no? Y esa era Camus, Camus, El extranjero. No hay mucho que decir respecto a Camus, la verdad, o sea, es un novelista o escritor, mejor, vamos a ponerlo mejor, también pensador, filósofo, que escribe de una manera muy particular, creo yo, siempre basándose bajo su principio de defender el absurdo de la vida. Es un libro genial, es un libro muy corto, genial, lo leí creo que en un día o 2. Probablemente 2, creo, porque sí, porque el libro está dividido en 2 partes, 5 capítulos cada parte. Creo que lo leí en 2 días. Leí la primera parte en un día y la segunda parte en otro día. Es un libro, unas 100 páginas, es un libro corto, se lee rápido, está muy, muy claro, muy fácil de escribir. Uno realmente encuentra muchas relaciones con los personajes, con la manera de entender a los personajes. De hecho, quiero dedicarle un video en específico a Camus porque... Y esto es un poquito también por qué pongo este libro
en el ranking y al siguiente libro también en el ranking, porque son ese tipo de libros que te invitan a pensar, que te invitan a reflexionar y te invitan a hacer cosas. Y por ejemplo, yo con el canal, ¿no? Realmente todos los lunes digo, oye, bueno, todos los lunes, pero me preparo para cada lunes y pienso, ¿qué voy a hablar el siguiente lunes, ¿no? Y en ese sentido siento que este tipo de libros me invitan a cosas. Quiero hacer un video. Hay dos temas en el extranjero que realmente me llaman la atención. El primero es sobre la verdad y la mentira, ¿no? Porque el personaje principal, realmente uno de los grandes problemas que él tiene y por el que va a ser condenado es precisamente por su incapacidad de mentir, ¿no? Cuando está en el juicio, no les quiero malograr el libro, pero hay un juicio y le preguntan prácticamente si es que él está arrepentido y la verdad él dice que no, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, cuando estás en un juicio, a lo mejor, bueno, tú sabes que hiciste algo mal y eres totalmente consciente que tienes que pagar por lo que has hecho, pero no necesariamente te sientes arrepentido y realmente no debería de influenciar el hecho que has hecho algo, ¿no? O sea, si tú, no sé, le robaste a alguien, así no estés arrepentido, igual le robaste a alguien, igual deberías de pagar tu condena, pero hay algo muy humano ahí de, no, que se siente culpable, entonces lo castigamos, pero un poquito menos, ¿no? O la pena se la bajamos un poco, incluso ya no vas a hacer tiempo de cárcel, pero vas a hacer algún otro trabajo forzado, qué sé yo. Entonces es un libro muy interesante, ese es el primer tema, y el segundo tema es un poco de la vida como una actuación, ¿no? Que es un tema que he venido conversando mucho con un montón de gente por pasar los años, siempre sale un poco el tema a flote de cómo uno se comporta con las diferentes personas, y es un poco, el personaje principal de nuevo tiene un poco de esto, ¿no? O sea, que no tiene ese filtro de, con esta persona me porto así, con esta persona me porto asá, sino que con todo el mundo se porta de la misma manera y responde un poco independientemente de quién pregunta, ¿no? Entonces la chica con la que salía le pregunta, ¿te quieres casar conmigo? Y él le dice, y no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero obviamente nadie le va a decir eso a su enamorada. En la vida real le van a decir, obviamente vas a encontrar alguna manera, así no quieras, vas a encontrar alguna manera de escaparte. Y él le dice, bueno, la verdad que si me caso contigo bien y si no me caso con otra. O sea, no es que te quiera, ¿me entiendes? Entonces son esos detalles lo que hacen realmente un libro muy corto, además. Dan mucho para hablar, mucho para debatir. Y bueno, finalmente el último libro que he leído, que también es otro de esos libros que te hace pensar, y ya vas viendo, viendo cómo mi caminar o mi paso por los libros va pasando, ¿no? Del cuento corto pasé a un cuento corto un poco más filosófico, y ahora también ya quería una novela un poco más condensada, también con un poco más de filosofía, que es este libro de Milan Kundera, que se llama La insoportable levedad del ser. Y este es un libro realmente con el que tengo una historia muy particular de alguna manera, porque fue un libro que me recomendó un profesor de literatura cuando estaba en el 5º año de secundaria. No digo su nombre porque no creo que no haya ningún problema, Juan Carlos Luna. Si algún día ve este video le agradezco mucho haberme recomendado este libro. En su momento realmente no aproveché todo su conocimiento. Como ahora quizás podría tener una conversación y aprender mucho más de su conocimiento, de todo lo que, bueno, él sabía, o sea, libros, comía libros. Me acuerdo un día trajo una maleta entera de libros simplemente para que nosotros los tengamos a nuestra disposición para hacer nuestros trabajos. O sea, realmente creo que haciendo un poco de mea culpa podría haber aprovechado esa experiencia un poco mejor. Pero dejando eso de lado, este libro fue un libro que desde que el profesor, mi profe, dijo el nombre, me marcó mucho porque dijo, qué gran título. O sea, y si me sigues hace un tiempo, sabes que también soy un poquito un fanático. O sea, los grandes títulos se me dan, no sé, como que se me cuelan en la cabeza, ¿me entiendes? Quiero más de eso. O sea, Ribeiro, La tentación del fracaso, ¿no? O sea, y ahora estoy acá en Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Y La insoportable levedad del ser es un cuento, es una novela que realmente tiene un poco de todo. Tiene un poco de amor, tiene un poco de filosofía. La manera en la que está escrita es espectacular. O sea, es un viaje realmente. No, en ningún momento siento que el libro sea pesado. Si lo lees, es literalmente como mantequilla. Es espectacular y habla de filosofía, habla de relaciones personales, te invierte a los personajes, ¿no? Primero te cuentan la historia desde Tomás, después un poco desde la perspectiva de Teresa. Tomás es uno de los personajes principales, Teresa es la chica con la que sale.
Y además está el gran tema filosófico de la levedad, ¿no? De esta dicotomía que existe ya en los pre-griegos, como Parmenides, muy bien explicado por Milán Kundera. Yo haré un intento de esta idea de entre lo que pesa y lo que es liviano, ¿no? Y claro, Parmenides dice, bueno, lo que es liviano es lo bueno porque es lo más puro, etcétera, etcétera. Pero Milán Kundera hace el efecto contrario y dice, no, lo que es pesado realmente es lo interesante, ¿no? Porque algo que pesa es algo que importa. O sea, por ejemplo, en una relación, si tomas tu relación de una manera muy liviana, muy ligera, la verdad que no interesa, no te interesa mucho. Pero cuando realmente te enamoras, es cuando dices, ahí está el peso de la responsabilidad, el peso del interés, ¿no? Entonces, realmente es una novela espectacular. Es una novela muy... que tiene un poco de todo, como digo, así que creo que se la recomendaría a cualquier persona realmente. Y además está narrada también dentro de un contexto histórico que siempre hace las novelas un poco más ricas porque estamos hablando de un periodo histórico, la historia se basa en Praga, entonces en una etapa, con un gobierno un poco de transición, con el socialismo en su auge, entonces te marca como una línea de eventos que van a afectar también de alguna manera la relación de los personajes. No es una historia que simplemente se aleja y deja de existir dentro del universo, sino que dice, no, esta es la vida, esta es tranquilamente una posibilidad de vida de un grupo de personas bajo un contexto en específico. Y bueno, está contada de una manera espectacular. O sea, realmente, además la división de capítulos me parece muy, muy interesante. Creo que esto de repente es un poco una crítica tonta hacia otros libros, pero sobre todo en nuestros tiempos donde tenemos tantos problemas para mantener la atención, la división de subcapítulos es espectacular porque casi cada 2 páginas puedes dejar de leer y continuar. Entonces, no sé, dejo esa información ahí para el que le sirva. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que encuentren algún libro que les interese. Creo que me he extendido un poco más de la cuenta. La verdad que me hubiese gustado hablar un poquito menos de Ribeiro, pero tampoco quiero hacer este video súper largo, así que lo voy a dejar ahí. Recomiéndenme otros libros, cuéntenme qué han leído en esta primera mitad del año. Realmente me interesa saber. Y bueno, ya estoy obviamente planeando mis lecturas para la próxima mitad del año, así que no quiero quedarme solamente con lo que ya tengo, sino que me gustaría pues también incluir cosas que a ustedes les interesan. Les dejo 2 videos acá a los costados que ya deben estar apareciendo para este momento y nos hablamos o nos vemos el próximo lunes. O yo los veo, ustedes me ven el próximo lunes o quizás me ven en un video siguiente, como los que están acá a los costados. Adiós.